Buenos días. Hoy es un gran día y estamos seguros que es muy buen momento para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto, realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar, con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras, serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor, con actitud optimista, todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia en este viernes. Gracias a Dios por los viernes. Hoy es 19 de junio del 2026 y con muchísimo gusto te estoy dando una muy cordial bienvenida al programa en vivo. Ojalá que nos acompañes el resto de la emisión para que lo compartas, nos acompañes, nos des tus comentarios en vivo, nos mandes tus estrellitas y todo lo que se acostumbra a hacer de bien en un programa en vivo para crecer, para que nos apoyes y pues para seguir platicando todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes, como es el caso, de las 8 a las 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, tiempo de Mexicali, Baja California. Bien, pues dicho lo anterior, nos proponemos platicar de algo que puede ser a veces confuso, puede ser difícil, puede ser para muchos insoportable, pero independientemente de que lo hayamos vivido nosotros mismos o de que tengamos hijos o familiares en este momento del desarrollo, la mayor parte de la gente, la mayor parte de nosotros sabemos que la etapa de la adolescencia precisamente y la etapa de la primera adultez, o sea, cuando somos adultos ya jóvenes, entonces es una etapa muy complicada de vivir. Bienvenidos a la adolescencia, solía decirles a los jóvenes que asistían a mis talleres de la autoestima en la adolescencia y que de alguna manera se identificaban muy bien con el tipo de persona que eran en ese momento y con el tipo de persona que estaban dispuestos a llegar a ser, llegar a lograr, porque pues es una transición y además es muy frecuente, sabes, que durante este periodo del desarrollo humano, que es la preadolescencia, la adolescencia, la adultez joven, pues aparezcan muchas riñas, muchos desacuerdos con los hijos, con las hijas, discusiones o incluso a veces conflictos en la relación entre padres e hijos que son, pues ahora sí que inevitables, pero sí son manejables en muchos casos, como vamos a verlo, y vamos a ver también que la rebeldía, mal llamada rebeldía en la adolescencia, es precisamente uno de los puntos principales que puede hacer muy difícil el contacto entre los jóvenes y los adultos en este caso. Y es que es complejo el proceso, es tema muy difícil a veces para manejar. Hay padres que son, digamos, observadores silenciosos. Incluso yo puedo entenderlo, que si tú en ese momento me escuchas o vas llegando al programa, bueno, pues estamos hablando de cuando se rompen las reglas, se dejan a un lado las reglas y empiezan
a vivir su vida los adolescentes o los adultos jóvenes, y que es muy común en la transición hacia la adultez, hacia lo que viene, hacia lo que sigue y todo lo que eso implique. Así que hoy te voy a platicar cuando los límites se rompen y cómo tratar la rebeldía adolescente en estos casos que ya hemos estado platicando al principio y que seguramente te podrás identificar. Insisto en las personas que no participan, por ejemplo, no pueden hacer preguntas porque pues muchos de nosotros, yo recuerdo que pues era un tanto incómodo exhibirnos diciendo, híjole, yo me identifico con esta situación, estoy fallando como padre, no sé cómo abordar el tema del el mal manejo con las relaciones con los adolescentes, etcétera. Entonces eso implica que en primer lugar evitemos las etiquetas. O sea, yo he escuchado a padres de familia diciendo, no, pues es que mi hijo es un bipolar o está muy rebelde, hay que llevarlo al psiquiatra, hay que llevarlo a atención, hay que buscar ayuda porque suponemos, entendemos, queremos creer que son ellos los que están mal. No quiero decir que nosotros sí estamos mal. Más bien, en un aspecto muy justo, ninguno de los dos, o sea, ni padres ni hijos están mal. Simplemente es cuestión de aclarar el enfoque o la visión a través de la cual estamos viendo la situación, estamos viendo el problema, no el programa. Es que leí aquí programa, qué increíble, ¿no? Bueno, ya sabemos en primer lugar que, pues, ¿qué te digo? A los 17, 18, 19 años de edad, pues el cerebro aún está en pleno desarrollo. Yo estoy seguro, y lo tomo en cuenta cuando tengo contacto con jóvenes que no pueden ver las cosas como las ve un adulto, sus padres, por ejemplo, que muchas de esas conductas disruptivas, aparentemente incomprensibles, o sea, yo no entiendo por qué actúas de esa manera, por qué ya no me obedeces, por qué prefieres hacer cosas que sabes que no me gustan, o por qué esa rebeldía, ese desprecio por papá o ese desprecio por mamá, aparentemente no tiene ninguna justificación. Pero, ¿sabes? Muchas de esas conductas son respuestas defensivas. O sea, muchos jóvenes evidentemente están a la defensiva, dinámicas familiares disfuncionales, siempre o casi siempre los padres se inclinan por hacer juicios muy severos para con sus hijos y los juzgan de que ellos son los que están mal. Y entonces vienen los choques de control, viene la necesidad de que los hijos permanezcan en ese espacio en donde nosotros podemos controlarlos y seguimos tratándolos como niños cuando ya no lo son. Y entonces, más que un trastorno de personalidad, la rebeldía o la sociopatía o cualquier conducta irregular o cualquier trastorno, bueno, antes de poner una etiqueta así tan drástica, tendríamos que ver cómo debemos movernos del control, o sea, de querer tener el control hacia la gestión de la relación y posiblemente, si somos lo suficientemente hábiles, ir a la raíz del problema. ¿Sabes? Yo entiendo, he podido ver que no todo el tiempo comprendemos el por qué o qué motivos tienen los jóvenes para comportarse como lo hacen. Parece como que, bueno, te digo lo que he oído de padres de familia, mamás que dicen, es que siento que mi hija me odia,
es que siento que mi hijo no me quiere, dicen los papás. Bueno, siento esto, siento el otro. En primer lugar, tenemos que identificar la dinámica con alguno de los progenitores. Por ejemplo, jóvenes que se llevan muy mal con su papá, no representa una figura de autoridad, o jóvenes o muchachas que se llevan mal con su mamá. O sea, el hecho, por ejemplo, vamos a poner un caso específico, el hecho de que la hostilidad, la rebeldía sea más hacia el papá porque no justifica lo que hace, lo que dice, y entonces esto me parece que suele ser una pista clave. ¿Por qué los jóvenes se llevan mejor con uno de sus padres que con el otro? Bueno, esa es una pista clave, te digo, porque vale la pena explorar cómo ejercen su autoridad, papá o mamá, a lo mejor en un sentido autoritario, o en un sentido muy permisivo, o en un sentido muy ausente, o muy rígido tal vez, una persona inflexible, rígida, que educa a sus hijos de una manera muy severa. Entonces aquí estamos viendo que podemos identificar la dinámica de trato, la relación que sostienen los hijos adolescentes rebeldes, entre comillas, con sus padres. Bien, pues vamos a seguir analizándolo, queridos amigos. Mientras tanto, déjame ver, aquí tenemos un comentario en vivo de Enrique Orozco Espinosa. Dice: buen día para todos y todas, excelente fin de semana. Bendiciones, viva México. Bueno, pues es que también México anda ganando. Ayer me tocó ver el partido contra Corea del Sur. Bueno, al principio se me hacía muy aburrido, así como que se tomaron su tiempo los sudcoreanos para andar jugando ahí en el campo, cuando de repente, chulum, estuvo emocionante y me gusta, a pesar de que no soy así como que muy futbolero, pues hay que ver los partidos del final de la Copa, ¿no? Bueno, también me gustaría muchísimo que nos hicieran el comentario de si nos están viendo correctamente, si nos están oyendo, si se oye todo bien la transmisión, porque ayer, o más bien el miércoles, recibí un comentario de una oyente que dice: ni se ve ni se oye, o como el clásico, ni los veo ni los oigo. Bueno, voy a ir a una pausa, queridos amigos, y regreso. Yo soy Gilberto Marín y estamos iniciando el programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Empieza bien tu día, comenzando en positivo. Recuerda que la voz que más escuchas es la que define tu vida. Regresamos a la terapia con Gilberto Marín. Cuando estamos dispuestos a analizar la raíz del problema, el origen, identificar cuál es el asunto, pues me llevo mal yo, papá, con mis hijos, o te llevas tú mal, mamá, con los adolescentes, con los jóvenes, o incluso con los hijos en general, porque la rebeldía que llamamos en la adolescencia no surge solamente durante la adolescencia. Hay niños, chicos, digamos, están en la preadolescencia, que empiezan a mostrar algunas señales de rebeldía, de cosas que no sabemos exactamente
por qué, pero muchas veces, aunque resulte muy frustrante para papá o para mamá o para los chicos o para los jóvenes, no es algo extraño, no es algo malo, más bien tendríamos que decir, queridos amigos, que es algo normal. Aquí lo que hay que ver, aunque suene así como chiste, aunque suene a guasa, pero también así como decimos bienvenidos mis hijos, así también con el tiempo, con los años, vamos entendiendo que debemos irnos preparando para la siguiente etapa. Bueno, ya entraron al kinder, ya entraron al jardín, ya entraron a la primaria, y ahora van a la secundaria, empiezan a ir a la prepa y ¿qué sigue? O sea, no los puedo tratar igual que como los trataba cuando eran unos pequeños, pero una gran mayoría de las personas han tenido algún momento, digamos, de rebeldía por parte de los muchachos y son actitudes y conductas muy desafiantes para con lo establecido. Incluso yo creo que sin exagerar, cada semana las reglas, las normas, la forma en que yo trato a mis hijos adolescentes va a tener que ir cambiando. No sé cómo le podamos hacer porque cada quien tendrá un estilo de vida familiar, cada quien tiene un rol que jugar, hay papás o hay familias monoparentales en donde pues él o ella ejercen el papel y el control y las reglas y la autoridad de dos personas, aunque no me parece ni justo ni correcto que las mujeres digan soy papá y mamá. No, eres mamá y posiblemente tendrás que comprender que muchas de las conductas de los hijos adolescentes se deben precisamente justo ante la ausencia de uno de los padres. Ahora, creo que no es algo solamente frecuente, sino también me parece que es algo sano, es algo saludable para el desarrollo de la propia identidad de los muchachos y de nosotros como padres. Porque muchas veces yo recuerdo que en alguna ocasión, en una reunión de la familia o alguien por el estilo, me preguntaron, oye, ¿tú eres buen padre? La verdad es que me sentí como que arrinconado con la pregunta. Estaban presentes mis hijos y entonces yo dije, bueno, pues eso tendrías que preguntárselo a mis hijos. Y te puedes imaginar la mirada. O sea, como que no me preguntes a mí. O sea, estaban muy jóvenes, eran unos chamaquitos. Entonces todavía estábamos en esa situación en donde ya como adultos, bueno, pues mis hijos o tus hijos se dirigen a ti con el mayor respeto, si eso fue lo que recibieron como educación, con la mayor empatía, porque eso es lo que recibieron como educación, pero al mismo tiempo, creo que cuando llegan a ser rebeldes extremos, digámoslo de esa manera, hacia uno de los papás, o tal vez a los dos, rara vez a los dos, pero esta es una respuesta a un control que se percibe por parte de papá o por parte de mamá como asfixiante, como tóxico, o a una falta de validación de los sentimientos y las emociones de los hijos, porque muchas veces, aun cuando ya son adolescentes, aun cuando ya son adultos jóvenes, insisten muchos papás, debo decirlo con justicia, de seguirlos tratando como si fueran unos niños torpes, ingenuos, mal educados, que no han aprendido a respetar las normas que uno impone y que muchas veces los jóvenes hay que también darnos cuenta cómo perciben tu autoridad, cómo perciben tu trato con ellos. A lo mejor es muy asfixiante para ellos y en una señal de rebeldía
O sea, ya, déjame. Entonces como que empiezan a tener actitudes muy extrañas, como irse a vivir con la tía, o irse a vivir con los primos, o salirse de su casa con el novio, qué sé yo. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, nos dice don Enrique Orozco Espinosa: se ve y se escucha muy bien al 100. Perfecto. Catalina Loza Díaz dice: buenos días, señor Marín, se ve y se escucha muy bien. Bueno, no sé si se refieren, se ve y se escucha muy bien el programa o yo. Bueno, es un decir. Mientras mi garganta no responde todavía al 100%, aunque estoy intentando ir de nuevo con el otorrino laringólogo, pero en fin, regreso. Despierta el alma una nueva conexión. Encuentra en ti la mejor dirección. Con Gilberto Marín empieza a crecer. Radioterapia te ayuda a florecer. Es radioterapia tu voz interior. Es radioterapia construyendo un yo mejor. Fíjate que construir una relación sincera, respetuosa, amena, incluso divertida, ¿sabes? Porque si pudiéramos decirlo de esta manera: oye, ¿de quién depende la forma en que te relacionas con tus hijos desde pequeños? Y si tuviéramos que decir que de uno, pues entonces tenemos que informarnos, aprender, tener conciencia, ir madurando junto con ellos, porque al mismo tiempo que los hijos van creciendo, nosotros deberíamos hacerlo también. O sea, crecer junto con ellos. Y no me refiero a crecer de tamaño, a crecer físicamente, sino crecer emocionalmente, espiritualmente, educacionalmente. O sea, también a veces sucede que los muchachos se preparan a conciencia, estudian alguna carrera profesional y luego después como que no los alcanzamos. O hay padres que me dicen que los sienten inalcanzables porque ahora saben mucho. Algunos dicen se creen mucho, se les sube a la cabeza, qué sé yo. Pero el asunto clave aquí es que, por ejemplo, si nosotros damos a la interdependencia con los hijos de una manera en donde ejercemos el ganar. O sea, si depende de mí, que mi relación con mis hijos sea buena, divertida, educativa, que sea lúdica, o sea, que sea buena relación, bueno, pues hay que tomar en cuenta varias cosas. Por ejemplo, insisto, a los 18 años, 19, 20, que todavía hay muchos adolescentes que no pasan de esa edad, pero legalmente una persona a los 18 ya es una persona adulta, cuando menos en nuestro país, y aunque económicamente o emocionalmente sigan dependiendo de papá y mamá o de la casa o de la familia, bueno, pues no dejan de ser personas que ya están aprendiendo a madurar. Y entonces, en este caso, cuando intentamos imponer castigos de niña chiquita o de niño chiquito o de bebés, pues ya no funciona.
y solamente puede causar violencia porque no están de acuerdo con todo. Ahora, me preguntaba una vez una persona, ¿esto quiere decir que debo de permitir que haga lo que quiera? No exactamente, porque yo le decía, no me responsabilices a mí de que yo te diga que por mi culpa empezaste a permitir que tus hijos hagan lo que quieren. No, hay que incluso hacer una especie de, ¿cómo te diría? De análisis, de introspección, como por ejemplo hay muchas personas que acuden a uno a buscar ayuda porque quieren saludablemente y me parece que muy inteligentemente quieren recibir información, orientación acerca de si esta situación que se está presentando, buscar un motivo, una raíz, qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo. Y entonces muchas veces hay que ayudar a los papás para que cambien el chip, ¿no? O sea, que entiendan y perciban, gracias a los subliminales se puede lograr en menor tiempo, pero que puedan entender que el chip de tienes que obedecer la pauta de que yo soy tu padre y soy tu madre, bueno, pues hay que cambiarlo por otro chip, otra conducta. Por ejemplo, oye, pues vamos a verlo, vamos a negociarlo. Hay que llegar a acuerdos de convivencia bajo este techo porque no podemos estar así agarrados de la greña todo el tiempo. Entonces hay que indicar, hay que marcar pautas, hay que marcar niveles, hay que ponernos de acuerdo y ir cediendo en lo posible, pues alguna situación que nos permita ganar. Entonces, cuando los jóvenes desobedecen o no están cumpliendo con las normas, hay que establecer consecuencias, no castigos. O sea, por ejemplo, la consecuencia de que sigas haciendo esto sin amenazas, sin extorsiones, por ejemplo, o sin castigos. Bueno, si por ejemplo tu hija, tu hijo decide irse de casa por unos días, bueno, pues físicamente los padres posiblemente no lo puedan evitar. Hay que tenerlo bien claro, bien conscientes. A mí me han preguntado que si cómo le hacen algunos padres para que sus hijos no se vayan. Bueno, no puedes evitar que se vayan, pero sí puedes tomar decisiones acerca de qué apoyos económicos, de casa, de servicios, de comodidades y facilidades que esté recibiendo. O sea, hay que no coartarles la libertad, sino tal vez reducirles sus apoyos, reducirles sus amenities, ¿no? Como llamarle. Y entonces creo que en ese sentido se vinculan esos actos con el respeto mutuo. O sea, la causa y el efecto deben ser claros y sin drama emocional. O sea, si tú haces esto, bueno, pues me veo obligado a recortarte el gasto, tu apoyo, ya no podrás tener celular porque yo lo pago y no lo voy a pagar. O sea, hay que negociar. A esto me refiero ganar. No se trata de, ok, pues pobre de ti, si te vas, no vuelvas, si te largas. O sea, no, la verdad es que no se va a lograr mucho con eso. Pero sí, como en todos los casos. O sea, si por ejemplo tú trabajas y no cumples con las normas de tu trabajo, bueno, pues te recortan beneficios, ¿no? Ya no puedes llegar tarde, ya no puedes faltar por esto, te vamos a quitar este bono, o etcétera, ¿no? Porque pues tiene que haber consecuencias de tus actos. Y entonces la pregunta es, ¿y cuáles pueden ser las consecuencias de los actos de un joven que se rebela, que tiene una actitud medio extraña, incluso a veces hasta violenta y grosera con alguno de los padres? Porque
si por ejemplo, no sé, la mayoría de los adolescentes en nuestro entorno, bueno, pues posiblemente estén estudiando alguna carrera o están en la prepa, no sé, pero si estudian, quiere decir que de alguna manera su estructura mental puede ser altamente lógica. O sea, dicho de otra manera, son personas inteligentes, son analíticos, son observadores, pueden deducir lo que está bien y lo que está mal porque tienen pues esa habilidad. Ahora, las confrontaciones emocionales o los sermones moralistas muchas veces cierran esa habilidad, esa inteligencia analítica de los jóvenes, porque una cosa es lo que saben y otra cosa es lo que sienten. Vamos a ver entonces cómo podemos validar su necesidad de autonomía sin que afecte mayormente las relaciones entre padres e hijos. No sé si te quieras quedar, escuchar y pensar y reflexionar acerca de qué puedo estar haciendo mal, qué puedo hacer bien. Eso marca la diferencia, suponemos, ¿no? Nos dice Maribel y Gustavo: saludos cordiales y bendiciones, señor Marín. Excelente programa, lo escucho durante más de 20 años. Dios mío, éramos unos niños. Maribel y Gustavo, gracias por escribirnos este comentario en vivo. Muy bien, pues entonces es el momento de ir a una pausa y regreso. No cambias tu vida con un golpe de suerte, la cambias con decisiones sabias y conscientes. Tu diálogo interno define tu destino. Radioterapia con Gilberto Marín. Cuando queremos validar la situación y queremos lograr un buen acuerdo, o sea, se trata de, en la medida de lo posible, si no sabemos cómo, entonces ir aprendiendo, porque pues todo aquello que no sabemos tenemos que aprenderlo. La lógica escolar, digámoslo de esa manera, y entonces quiere decir que antes de poner un muro, antes de, echar a perder la relación, entonces quiere decir que debemos actuar en cuanto a la necesidad que los jóvenes tienen de validar su necesidad de autonomía. Y eso lo hacemos nosotros, lo hacen los padres, lo hacen los tutores, o cuando de plano, por ejemplo, yo recuerdo haber comentado una vez con un chico, con una persona que desde muy joven tuvo que empezar a vivir solo. Se vino a Mexicali, de su tierra, allá en el sur, y pues entonces de una manera muy responsable, tal vez muy aventurera para mi gusto, pero empezó a hacerse cargo de su propia vida y siendo adolescente ya tenía que trabajar, depender de su salario con mucha disciplina, y ahora que, bueno, cuando yo lo conocí ya era un adulto,
ya estaba trabajando, estaba a punto de terminar, ya había terminado su carrera, pero estaba haciendo su pasantía para poder recibir ya su título universitario. Hasta ahí muy padre, porque entonces él tenía normas, tenía reglas, tenía conductas que normalmente un chico que todavía vive en su casa a esa edad, pues no los tiene. No quiero decir que esto sea malo, de ninguna manera, pero evidentemente es muy probable que si, por ejemplo, reconoces que tu hijo o tu hija pues ya son adultos, tienen 18 años o más, que son inteligentes y que es natural que quieran tomar ya o que quieran ir aprendiendo a tomar sus propias decisiones. Si me permites, aunque me da algo de penita reconocerlo, yo esta acción, esta actitud de querer ser autónomo y decir es que yo quiero vivir mi vida, para mí empezó a los 15. Yo a los 16 ya estaba fuera de mi casa. Aunque regreso, no sé por qué regresé, pero ya a los 18 pues dije goodbye so long, hasta la vista baby, porque aquí ya no encajo, aquí ya no quepo. Hay muchas formas de hacerlo. Claro, yo entiendo, y esto lo digo con mucho orgullo, es el momento en que tuve que empezar a hacerme responsable de mí mismo, de mi vida, de mis relaciones, de mis actos, de qué como, qué tomo, qué leo, qué bebo, con quién me junto y qué aprendo y qué estudio. O sea, fue una decisión mía. Nadie decidió por mí en el momento en que esto tuvo que llegar. Pero en lugar de decirles a los hijos, oye, pues estás mal por hacer esto, por querer ser tú, por querer ser un autónomo o independiente, bueno, se le puede plantear una estrategia. O sea, eres inteligente, eres adulto, eres adulta, resuelves problemas complejos porque eres una persona muy lista. Entonces, ¿tú crees con toda esa sabiduría que Dios te ha dado, por ejemplo? ¿Crees que los insultos, los gritos, las amenazas, las rebeldías de irte a otra parte con otra familia, o sea, ¿tú crees que son suficientes y necesarias para lograr la independencia que tú buscas y que tú necesitas? En una ocasión, yo recuerdo haber dado una conferencia acerca de en qué momento ya no es necesario que les digamos a los jóvenes lo que tienen que hacer. Bueno, palabras más, palabras menos. No era exactamente el título de la conferencia, pero más o menos manejábamos esa situación. Ahora, ¿qué es lo que les cuesta más energía o más trabajo a los jóvenes cuando quieren libertad, cuando quieren autonomía? Y entonces hay que entender, o hay que hacerles ver, o hay que entender uno como papá, que una cosa es lo moral, o sea, cómo estás dispuesto tú o dispuesta tú a enfrentar esta situación, porque muchas veces no sabemos cómo lograr esa independencia que queremos. Yo le decía hace unos días a un joven, ten en cuenta algo muy importante. Estás estudiando una carrera. Todavía dependes de tus padres. Vives en su casa. Te mantienen. Te pagan tu comida. Claro, lo correspondes con un trabajo que haces para la compañía familiar. Pero aún así, mientras, como padre a lo mejor actué y dije, mientras estés bajo el mismo techo de tus padres, debes, cuando menos, respetar las normas. Respetar las reglas que ellos han establecido, no que han impuesto, sino han establecido. Oye, aquí hay reglas, aquí hay normas, se tienen que respetar, por supuesto. Y entonces creo que el hecho de que los hijos busquen esa independencia, portándose muy rebeldes, muy antipáticos, muy intratables, yo le decía, tienes que ser lo suficientemente inteligente, le decía yo, para que comprendas
que mientras vivas bajo el techo de la casa de tus padres, porque necesitas hacerlo mientras estudies, entonces tú tienes que ser un buen hijo. Y lo que eso implique, chamaco. ¿Lo entendió? Estoy seguro que ha hecho una reflexión profunda acerca de estas palabras, porque la idea que él tenía, cuando menos hasta hace unos pocos días, es que entre más rebelde, más yo. Entre más claro les diga lo que no me gusta, más me van a entender. Pues fíjate que no es así, porque lo que cuando queremos encontrar un ambiente en donde nos sintamos libres, nos sintamos amados, nos sintamos queridos, estoy hablando desde la perspectiva de los hijos, y entonces los padres tienen que hacer juicios, no lo pueden evitar, pero cuidan a ambas partes de no romper el vínculo del sistema familiar simplemente por estar buscando un espacio seguro. O sea, me queda claro que los jóvenes no quieren romper con el vínculo familiar. Lo que buscan es un espacio seguro. Quieren ser ellos. No saben cómo. A veces lo hacen de una manera muy torpe. Pero pues, I'm sorry, se tiene que entender. Bien. ¿Qué más tenemos por acá, señoras y señores? Bueno, pues creo que es el momento de ir rápidamente a una pausa y regresar. Yo soy Gilberto Marín y estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia, donde por supuesto nos puedes enviar estrellitas, puedes compartir este programa, puedes darnos tu like. Ahora que subamos el programa completo a YouTube, bueno, pues te puedes suscribir. Recuerda que si tú le pones like a nuestra emisión de YouTube y le pones suscribirme, bueno, pues entonces cuando tú pones like, se envía ese programa para que la gente sepa, bueno, pues hay gente que le gusta, ahí te lo mando para ver si te gusta, entonces le das like y así sucesivamente. Es una cadena de bendiciones. Bueno, por decirlo correctamente. Bien, voy a una pausa y regreso. Despierta el alma una nueva conexión. Encuentra en ti la mejor dirección. Con Gilberto Marín empieza a crecer. Radioterapia te ayuda a florecer. Es radioterapia tu voz interior. Es radioterapia construyendo un yo mejor. Fíjate que cuando hablamos con los hijos, me parece que, déjame hacer esta analogía, cuando yo hablo con alguien que no me oye, evidentemente no va a digerir, no va a reaccionar a lo que yo le digo porque está pensando tal vez en otras cosas, tal vez está pensando en su propio mundo, en la forma en que, si por ejemplo hay padres que empiezan a hablar y que empiezan a decir cosas a veces muy torpes, por supuesto, y entonces los hijos como que se ponen unos audífonos donde oyen su propia música, y me refiero no solamente a la música, sino a su propio diálogo interno, que se escuchan mucho a sí mismos. Pero cuando tenemos la habilidad
y tenemos la práctica de hablar correctamente, de llegar al meollo del asunto, que lleguemos a justo allí, en la parte sensible de ese hijo, de esa hija, bueno, te tengo una noticia. Es algo que tienes que aprender. No es algo que hacemos simplemente por mi linda cara o por el hecho de que yo sea tu papá y me tienes que escuchar y me tienes que entender y tienes que obedecer. No necesariamente funcionan así las cosas en estos casos. Porque mira, yo creo que cuando pasamos de la obediencia a la negociación, recuerda que ya no estás hablando con chiquitos, ya no estás hablando con niñitas, estás hablando con jóvenes que tienen una idea muy particular de cómo quisieran que fuera su mundo. Y si tú tienes la habilidad y la sabiduría de permitirlo, de alguna manera sea dicha o sea dicho, pues simplemente les ayudas, les apoyas para que ese camino que han elegido, bueno, cuando menos que lo puedan probar, ¿no? Porque también yo recuerdo en alguna ocasión a mis propios hijos, yo les decía, bueno, pues ya cumpliste 15, ahora hay muchas cosas que yo no te puedo enseñar. Yo te enseñé posiblemente cómo caminar, cómo comer, cómo hablar, cosas muy lindas, pero ahora hay cosas que yo no te puedo enseñar. Yo no te puedo enseñar, por ejemplo, cómo hacer el amor. Imagínate qué ridículo, ¿no? O qué estudiar, o de quién enamorarte, o qué hacer con tu vida. O sea, eso tendrás que decidirlo tú. Y entonces, cuando un hijo, independientemente de su edad, 15, 16, 18, 20, quiere buscar su propia independencia, cuando menos es lo que intenta, pues en lugar de impedirlo, debemos guiarlo en la medida en que nos alcance nuestro criterio y nuestro juicio para apoyarlos y tratar de decir, oye, ¿estás seguro? ¿Estás segura? ¿Quieres hacer esto? Más bien yo te propongo aquello, o si haces algo que no está bien para la familia, pues hay consecuencias, etcétera. Entonces, cuando los límites se rompen, la rebeldía y el respeto en la mayoría de edad, pues simplemente no se va a lograr, porque el choque de la mayoría de edad, o sea, cuando los chicos cumplen 18 años, 19, pues ya, y te quiero decir mi propia experiencia, yo ya me creía el ombligo del mundo. Ya tengo 18, ya puedo hacer lo que yo quiera, pero resulta que me faltaba el billete, me faltaban las relaciones, me faltaba el estudio, me faltaban muchas cosas. Y entonces explicar cómo cambia la jugada legal y psicológica de los niños, de los chicos que dejan de ser niñitos para convertirse en adultos. Yo creo que el error de muchos padres, ¿sabes?, es seguir tratando a su hijo de 18 como si tuviera 10, como un niño. Y, ¿sabes?, como quiera que lo pongamos, pues no es igual, porque el hecho de que sean agresivos, el hecho de que sean rebeldes, no siempre es maldad. No siempre es un trastorno antes de que los etiquetemos con que, ay, que mi hijo está mal de la cabeza, es un sociópata, es un rebelde, a lo mejor anda con algún marihuano. O sea, antes de poner etiquetas injustas, hay que aprender a explicar que la ira, el insulto, las groserías, la inconformidad, son de alguna manera, visto desde mi perspectiva, pues son máscaras de la frustración o de una sensación de invalidez. O sea, yo no puedo luchar contra ti, papá, contra ti, mamá, porque pues me llevan muchas cosas, son los papás, son la autoridad y yo no puedo rebelarme. Y entonces yo creo que lo que tenemos que hacer, según los expertos, es desmitificar. O sea,
eliminar la mentira que existe sobre las etiquetas clínicas express de decir este muchacho está mal y no cumple con las normas de la convivencia familiar. Mira, cuando pasamos de los castigos a la negociación, y te pido que lo revises, que lo identifiques, incluso que lo practiques, a lo mejor ahí está la solución. Deja de imponer normas, criterios, castigos que rompen con la armonía familiar y empieza uno a aprender a negociar sin rencores, poner límites maduros. Por ejemplo, si tú estás mal y me gritas y me insultas y no me obedeces, bueno, pues ahí te dejo, ahí te ves. Pero si tú no aportas respeto, entonces se limitan ciertos privilegios del hogar, mijito, mijita. O sea, ya no va a ser tan fácil. Con esto te digo lo que te decía al principio. Una buena negociación es que si tú no cumples con lo que estamos estableciendo como un arreglo, como un convenio, pues entonces se van eliminando ciertos privilegios y los que tengan, los que les hayas concedido, porque de lo que se trata, como lo vamos a ver en la parte final del programa, es crear o conocer lo que son las herramientas de comunicación para los papás. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo me tomo la libertad de ir rápidamente a la última pausa del programa del día de hoy y regreso. Positivo y la actitud de cambiar. Continuamos con la terapia con Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, cuando tratamos de encontrar un lenguaje apropiado en la comunicación con los hijos, sean estos niños, sean estos adolescentes, sean adultos jóvenes, o simplemente sean los hijos, por decirlo más correctamente, bueno, pues tenemos que entender que hay pautas, hay normas, hay, ¿qué te digo? Hay reglas, porque cuando tú dices, ok, me preguntaba hace unos días una señora, ¿cómo le puedo hablar a mi hija y no terminar discutiendo? O sea, ¿cómo hablarle con la lógica? Suponiendo que nuestros hijos, también los adolescentes por supuesto, entienden un poco más de lógica, su cerebro está creciendo, apenas se está formando y debemos de considerar como una posibilidad de que no todo lo van a entender con la misma lógica que lo hacemos nosotros. Ahora, es completamente natural que muchos padres prefieran mantenerse como espectadores silenciosos. Incluso yo entendería que tú o alguien esté escuchando este programa, me esté oyendo y estén diciendo, ok, pues sí, pero no me voy a hacer presente, no voy a hacer ninguna pregunta,
porque pues admitir públicamente que uno ha perdido el control de la relación con un hijo, con una hija de 18 años o más, pues genera mucha culpa, genera mucha pena, porque uno tiene lo que yo consideraría como el pudor familiar de que no quiero que sepan lo que está pasando en mi casa. Lo que pasa en mi casa se queda en mi casa, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Y entonces, sabiendo que posiblemente tú también estés buscando una solución, sin que yo lo sepa, sin que tú no quieres exponerte o preguntar, etcétera, todo es válido. Entonces, si tú dices, ok, ¿le pasa esto a mi familia? Estoy en una situación así, y entonces yo creo que cuando pasamos de la queja al insulto, o sea, cuando el hijo ya no solamente está mostrando cierta rebeldía, sino que ya grita, incluso insulta a papá o a mamá, porque, y no me refiero a decir groserías. Por ejemplo, me parece muy irrespetuoso, muy falto de amor y de empatía cuando un hijo está delante de papá y mamá y entonces el papá quiere intervenir y el hijo le dice, no estoy hablando contigo. Ese es un insulto, esa es una falta de respeto enorme. Y entonces los portazos de la secundaria ya se transforman en descalificaciones directas en la mayoría de edad porque empiezan a decir los jóvenes lo que antes no se atrevían. ¿Cómo respondían? ¿Cómo protestaban antes los niños? Bueno, pues azotando puertas, dejándote ahí hablando solo, sola, y se iban y chulum, se acabó el problema. Pero ahora hay muchas jóvenes que se atreven a gritarles a sus padres, que se atreven a insultar a sus padres, porque pues simple y sencillamente hay descalificaciones verbales directas ahora que son adultos, como que se sienten así, tal vez como yo lo hacía cuando joven, pues me sentía muy chicho, como que el ombligo del mundo, ¿no? Ahora, creo que cuando un hijo o una hija huye estratégicamente, se va y se encierra, se va a vivir con la tía, se va a vivir con la prima o con el primo. Entonces, cuando eso pasa, no solamente es para salirse con la suya, no solamente es para desobedecer a papá y a mamá, o en algunos casos más graves para los padres, cuando las hijas se van con el novio o cuando el hijo se va con relaciones tóxicas por allí, sino más bien, en muchos casos es un mecanismo de escape. Quieren huir de esa situación ante la tensión insoportable en casa. Y entonces no es que sean groseros y no los justifico, pero hay que entender muy bien por qué actúan como actúan. Si no sabes, pues no te pongas a adivinar. Hay que buscar la ayuda de un profesional, hay que saber quién lo dice, hacer un plan, una estrategia para que las soluciones se vayan encontrando gradualmente. Y entonces resulta ser que muchas veces los jóvenes, como me decía una señora, es que mi hijo es muy inteligente, no lo puedo creer, no lo entiendo, buenas calificaciones en la universidad, siempre está pendiente, siempre está estudiando, pero resulta que nos trata muy mal, es un muchacho rebelde y esto y esto otro. Entonces muchas veces confunde mucho a los papás el hecho de que ¿cómo puede ser tan brillante por dentro y tan grosero por fuera? No tiene mucha explicación una cosa así, ¿no? Entonces yo creo que cuando llega el choque de trenes, el choque de, ¿cómo se dice?, generacional, pues entonces llega el momento de, ok, o ejerzo el control que yo ejerzo como papá, o permito que mis hijos gradualmente vayan obteniendo su autonomía hasta que
Bueno, lo que sí me parece que no es admisible, muchos papás no lo pueden admitir, que estando dentro de casa los jóvenes tengan total libertad. No sé, desde llevar a vivir a su pareja en casa de sus padres o desde hacer cosas indebidas, ilegales. O sea, no, también hay que saber qué, hay que saber cuándo, hay que saber cómo, hay que saber por qué, hay que saber a quién y quién está pagando el pato de todo lo que está haciendo el hijo rebelde. Bueno, por lo pronto hay que hacer alianzas, hay que hacer arreglos, hay que modificar la estrategia en lugar de que, oye, ¿sabes qué? ¿Me vas a obedecer? En lugar de eso, cambiar el chip y decir, ok, vamos a negociar, que es mucho más saludable, ¿no? Bien, pues entonces, dicho lo anterior, nos dice Yael Contreras, buenos días, señor Marín, excelente fin de semana. Muy bien, y a propósito, excelente fin de semana y feliz Día del Padre a todos los chamacones que festejan su día. El próximo domingo es Día del Padre, así que un abrazo muy cordial para todos los padres y los que son biológicamente padres, los que son legalmente papás, en fin, a todos los papás. Nos dice Edna Elisa Santana, nos manda 50 estrellitas. Muy requete bien, Edna Elisa, muchas gracias. Saludos hasta Yuma. Bueno, ahí me quedé, que vivías en Yuma. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí en mi página. Estoy entrando así rápidamente a radioterapia.directo a la conciencia para que veamos qué es lo que está pasando aquí en la transmisión y agradecer con muchísimo gusto y con mucha alegría a las personas que hoy se han conectado y que me han dejado aquí su like, su reconocimiento. Y déjame ver a Catalina Loza Díaz, Mario Parra, Ceci Sánchez, Guadalupe Rodríguez Rocha, Sol Salazar, Cristian de la Peña López, Sandra Elizabeth, Verónica Alcaraz, Rosval, Maribel y Gustavo y Enrique Orozco Espinosa. Gracias, queridos amigos. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Nos vamos a ver aquí, Dios mediante, el próximo lunes con otro tema que estoy seguro que les puede interesar. Mientras tanto, sean ustedes inmensamente felices y feliz Día del Padre para todos. Hoy despierto y doy gracias por el pan, por la voz, por la gente que me abraza, por el aire y el sol. Miro al cielo y recibo lo que llega con amor. Abro espacio en mi camino y me elige lo mejor. Todo suma, todo llega, si lo honro con fe. Lo bonito me rodea, yo lo sé. Suelto miedo, suelto peso, ya no cargo nada más. Lo que cuido se multiplica y me vuelve a visitar. Todo viene en paz, todo sabe llegar. Abro puertas, abro manos, dejo entrar lo mejor. Vivo en gratitud y amor.